Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Seguimos estudiando la Biblia, solamente que hoy no vamos a continuar con la serie, vamos a tener una predicación especial por ser Santa Cena. La predicación de hoy tiene como título Síntomas de un corazón endurecido. Es muy importante que prestemos atención, que escuchemos y que luego en la semana y en los discipulados podamos hablar de esto con un corazón sincero. Es crucial este tema. Una de las peores oraciones o de las oraciones más terribles registradas en la Biblia se encuentra en el libro de Lamentaciones. Este libro registra las lamentaciones o el lamento del profeta Jeremías a ver la devastación que había sufrido el pueblo de Israel en manos del rey Nabucodonosor del imperio babilónico. Jeremías había estado profetizando por muchos años, anunciando que si el pueblo no se arrepentía, la ira de Dios iba a descender y el pueblo iba a sufrir. Pero el pueblo de Israel, en lugar de escuchar y obedecer la palabra de Dios por medio de Jeremías, se empezaron a burlar de él y luego lo empezaron a perseguir, causándole mucho sufrimiento. Y luego de ver la devastación por la rebelión de Israel, el sufrimiento que les causó el pueblo al mismo Jeremías, Jeremías ora en Lamentaciones 3:65 y dice lo siguiente: entrégalos al endurecimiento de su corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Esta es la oración de Jeremías: entrégalos al endurecimiento de su corazón. Es una de las peores oraciones que una persona puede hacer. No entendemos el contexto de Jeremías, no podemos ponernos a juzgar si está bien, si está mal, o los salmos, conocidos como los salmos imprecatorios, lo que hacía David: tu ira caiga sobre tal persona. Y Jeremías veía cómo madres comían a sus propios hijos por el hambre que había. No entendemos nosotros el sufrimiento de Jeremías. Él estaba diciendo: Señor, abandónalos, no te acerques a ellos, no los detengas, déjalos libres, déjalos a su corazón. Vuelvo a repetir, lo peor que le puede pasar a una persona es justamente que Dios la abandone a los deseos de su corazón. Cuando alguien piensa que bueno, se están cumpliendo los sueños, los deseos de tu corazón, en realidad no entiende el concepto. Cuando alguien desea eso, no entiende el concepto de lo que está diciendo, porque hay tanta maldad en nuestro corazón. Por eso lo peor que le puede pasar a una persona es que el Señor simplemente la abandone a los deseos de su corazón. Cuando Dios abandona a una persona, la deja en esta situación, no debemos pensar que ahora la vida de esa persona va a ser una vida insoportable, de dolor, de sufrimiento. En la mayoría de los casos es todo lo contrario. Si tienes ahí tu Biblia, puedes ir al Salmo 73, y aquí vemos a un hijo de Dios que se había santificado ver la maldad y la vida de aquellas personas que no les importaba al Señor. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, pero en el versículo 3, este salmista dice: envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a causa de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Se está describiendo a estas personas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Dice en el versículo 7, estos gordos ricachones tienen todo lo que desea su corazón. ¡Wow! Eso es tremendo. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan estos malvados. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Mira a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Todo lo contrario a lo que uno pensaría que va a suceder cuando Dios abandona a una persona. A los ojos del mundo les va espectacular. No se enferman, prosperan, tienen casas, tienen seguridad. Sin embargo, lo que verdaderamente les espera a ellos es lo que dice el salmista en el versículo 18 del mismo Salmo 73. Dice: en verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina.
Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Esa es la realidad de estas personas. Que Dios abandone a una persona a los deseos de su corazón significa que Él ya no va a restringir la maldad. Él ya no se va a acercar con misericordia a esas personas para guiarlas al arrepentimiento. Simplemente los va a dejar en deslizaderos hacia su ruina, como lo dice el salmista. Es terrible, es terrible. Por eso podemos ver lo terrible de la oración de Jeremías. Y la dureza del corazón es un tema muy importante en la Biblia. Cristianos y no cristianos, cristianos y no creyentes, todos estamos expuestos a caer en esta terrible situación. Y para ambos los resultados son terribles. Ambos tienen los mismos resultados. Están en deslizaderos hacia su ruina. En el caso de la persona inconversa, del no cristiano, la dureza del corazón es su naturaleza, es su vida normal. Ellos viven como viven porque sus corazones están endurecidos hacia Dios. Si tienes ahí tu Biblia, puedes ir a Efesios 4, 17 y 19, y dice que estas personas andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, siguen el versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si tú prestas atención, la dureza de corazón está en el centro, es la raíz de todo lo que se desprende después. Mira, al final del versículo 18 dice, por la dureza de su corazón. Si tú lees de ahí para arriba, verás que ellos, por la dureza de su corazón, están en ignorancia y por lo tanto ajenos o separados de la vida de Dios. Como están lejos de Dios, tienen su entendimiento entenebrecido y eso los lleva a vivir en la vanidad de su mente. La dureza del corazón lleva a todo eso. Y si tú lees para abajo del versículo 18, por la dureza de su corazón, ellos perdieron toda sensibilidad y se entregan completamente a cometer hechos depravados. La dureza del corazón. ¿Por qué un inconverso vive como vive, hace lo que hace? Simplemente porque su corazón está endurecido hacia Dios y hacia todo lo que sea esté relacionado con el Señor. Sin embargo, los cristianos no estamos exentos de vivir así. Por eso si miras el versículo 17 del mismo Efesios 4, dice, esto pues, está hablando Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, vosotros cristianos, ya no andéis como los otros gentiles. Y ahí comienza a describir. En otras palabras, si un cristiano descuida su corazón, puede llegar a vivir como un inconverso, puede llegar a un estado de completa dureza de corazón. Lo que vamos a ver ahora son 10 síntomas, no son los únicos, no son los mejores, simplemente son lo que el Señor me habló. Vamos a ver 10 síntomas de un corazón que está endurecido o que está yendo camino a endurecerse. El orden no tiene nada que ver con la importancia, es decir, el primero no es más importante que el décimo, simplemente fue para llevar un orden, pero todos son cruciales y todos es necesario que los tomemos en cuenta para examinar nuestras vidas. Un corazón, la primera razón es que un corazón endurecido nunca le va a dar la razón a otra persona. Estas personas que tienen su corazón endurecido van a discutir o a lo sumo guardar silencio, pero nunca van a reconocer, no, es cierto lo que me estás diciendo. Podemos ver esta actitud en Marcos 3, del 1 al 6. Jesús en esta situación entra a la sinagoga y sana a una persona que tenía su mano seca. Lo hacen un día de reposo y los fariseos enseñaban que eso no estaba permitido sanar en un día de reposo. Por eso Jesús en el versículo 4 de Marcos 3 dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mira su respuesta, pero ellos callaban. Ese silencio no es un silencio porque quedaron asombrados de haber descubierto que toda su religión había estado mal.
no es que habían descubierto que sí se podía sanar en día de reposo. Era un silencio que mostraba otra cosa. Y el mismo versículo 5 lo dice. Entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Por qué callaban? ¿Por qué ellos no era que no sabían la respuesta? Todo lo contrario, sabían la respuesta, pero sus corazones estaban tan endurecidos que preferían no sanar al inconverso, no sanar al hermano, a darle la razón a Jesús. Si ellos le daban la razón a Jesús, estaban diciendo también que estaban equivocados. Era un silencio de enojo y de bronca. Un silencio, no es un silencio de humildad y de sumisión y de respeto, es un silencio de bronca. Muchas veces nos encontramos con personas así en las congregaciones, que no te contestan, no te discuten, pero tú puedes ver su rostro que no están de acuerdo y que no quieren, o a veces simplemente no te contestan para que no se diga que no son sumisos. Pero tú puedes ver que ese silencio no es un silencio de estar humillados ante Jesús, es simplemente un silencio de un corazón endurecido. Te escucho para que no me sigas diciendo nada más, pero de ahí yo no voy a cambiar mi postura. Un segundo síntoma es que una persona con un corazón endurecido es insensible al dolor y a la situación ajena. Lo podemos ver también en este mismo pasaje. En la misma congregación había un hombre que tenía una enfermedad terrible. Y a ellos no les importaba. Ellos, los fariseos, ¿no? Estas personas con corazón endurecido, ellos simplemente van a la congregación para cumplir con su religión. Van, marcan tarjeta, pero de ahí a preocuparme por el hermano, ahí ya me estás pidiendo algo raro. A lo sumo, ahora es otro tiempo, por un grupo de WhatsApp te enterás o el hermano te comenta en la iglesia que está pasando por cierta situación, pero a lo sumo tú dices, voy a estar orando por esto, hermano. Pero luego llegas a tu casa y no lo oras, pero simplemente porque no te importa. A veces es tan normal decir, voy a orar por eso, y es tan normal no sentirse mal por no haberlo hecho. Piensa en eso, simplemente no te importa la situación de tu hermano, sea algo terrible, o sea algo que él está pidiendo oración, o sea algo, no te importa. No oras, no te acuerdas, te olvidas, no te interesa si tu hermano está sufriendo, si necesita algo, si necesita un consejo, o simplemente si necesita alguien que le dé un abrazo. Tú simplemente vas a la iglesia, cumples con tu ritual pagano, ¿sí? A veces no hacemos nada más que ir a la iglesia, que es lo mismo que vaya una persona a la catedral aquí en Salta, nada más. De ahí a importarme por el otro. Eso es otro síntoma de un corazón completamente endurecido. El tercer síntoma es que un corazón endurecido es rencoroso y murmurador. Lo seguimos viendo en este pasaje. En el versículo 6 de Marcos 3, luego que Jesús sana y hace este milagro, dice, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Acabamos de ver que a estas personas no les importa la situación ajena, no les importa el dolor ni la alegría de los demás. Tanto que al salir de ver un milagro increíble en la reunión, se reúnen a murmurar y con rencor planean hacer algo contra la persona que está exponiendo su dureza. Cuando tú estés con un hermano de la iglesia, sea tu cónyuge, sea tu hijo, sea tu hermano en la sangre, o sea cualquier persona en la congregación que comienza a hablar mal del liderazgo, del pastor, comienza a hablar mal de otros hermanos, comienza a criticar el funcionamiento de la iglesia, tú tienes toda la autoridad de decirle lo que estás haciendo está mal. Es característico de los enemigos de Jesús. Tu corazón se está endureciendo. Estás delante de una persona, no importa los justificativos que pongas, estás delante de una persona cuyo corazón se está endureciendo o va camino rápidamente a endurecerse. Si esa persona se molesta por lo que le dices, simplemente le puedes mostrar este pasaje. Esto es lo que hacían los fariseos. Un corazón endurecido se reúne a escondidas, no lo habla con la persona, se reúne a escondidas a repartir su veneno a otros. Hago un paréntesis. ¿Estoy diciendo que alguien no puede estar de acuerdo, que si ve algo mal o que no le parece no lo puede hablar? No.
No, 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 no. La Biblia dice, ve y habla tú con este hermano estando solo. Pero eso es muy diferente a lo que estoy hablando acá, a juntarse por detrás a sembrar el veneno de un corazón endurecido. Un cuarto síntoma de un corazón endurecido es que es ciego a la obra de Dios. Ellos no muestran entusiasmo y ni se sorprenden por los milagros que alguien comenta. Son esas personas que si tú le comentas, mire, estuve orando para que el Señor me dé $1.000.000 porque necesito pagar una deuda, y luego vino un halcón y soltó un sobre y había $1.000.000, esas personas van a decir, qué bueno, ¿no? ¿Cómo obra el Señor? O sea, son ciegos, no les causa nada, no tienen entusiasmo para esperar algo del Señor en la congregación, en su propia vida. Y luego cuando alguien comenta un milagro, algo que el Señor hizo, simplemente dicen, qué bueno, ¿no? A lo sumo dirán en su corazón, a saber si será cierto, ¿no? Pero no lo dicen porque tienen una imagen que guardar, no lo dicen, están ahí, un corazón completamente endurecido. Es lo mismo que podemos ver aquí en Marcos 3. Habían visto un milagro increíble. Solo con la voz Jesús restaura la salud de una persona y ellos completamente no lo podían ver, ese milagro. Es algo, una dureza tal que no te permite ver la obra del Señor en milagros ni en otras personas. Siempre ya tienes un corazón tan rencoroso que cada buena obra que hace el hermano o alguien, tú dices, no sé, ¿no? ¿Cuál será la intención? No sé, a esperar, a ver. No puedes ver al Señor obrar. Síntoma de un corazón endurecido. Un quinto síntoma es que es un corazón sin fruto. Un corazón endurecido es un corazón sin fruto. La Biblia nos habla de fruto de arrepentimiento en Mateo 3:8. La Biblia nos habla de frutos de labios que confiesan su nombre en Hebreos 13:15, y está hablando de frutos de labios que dan alabanzas, que cantan a Dios. La Biblia también nos habla en Filipenses 1:11 de frutos de justicia. Nos habla de fruto del carácter en Gálatas 5:22 y 23. Nos habla del amor, del gozo, de la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y de la templanza que caracterizan a la vida de un cristiano. Romanos 6:22 nos habla del fruto de santificación, y 2 de Pedro 2:18 nos dice que uno de los frutos del cristiano es crecer en conocimiento del Señor Jesús. No un conocimiento de cosas. Esta semana leí en el Facebook que se iban a poner a estudiar un grupo la teología de cierto hermano a profundidad. Un libro de teología a profundidad. Y me llamó la atención, o sea, ¿cómo no estudian la Biblia a profundidad? No estudian a Jesús. No es conocer cosas de Él. Uno de los frutos del cristiano es crecer en el conocimiento íntimo y personal de Dios. Eso dice, lo vuelvo a repetir, 2 de Pedro 2:18. Frutos. Jesús enseñó en la parábola del sembrador, en Mateo 13, del 18 al 23, que hay 4 tipos de corazones, pero un solo corazón da fruto. Los demás corazones, representados como diferentes terrenos, han sido endurecidos por el afán de este siglo, por el engaño de las riquezas, por la persecución o por la aflicción. Pero ¿cuál es la característica de ellos? No dan fruto. Es increíble, es muy llamativo, es muy triste, lo vuelvo a repetir, es algo rarísimo, pero tan normal, rarísimo para la Biblia, pero tan normal en la vida cristiana, que hay cristianos en las congregaciones que llevan años y años y tú no puedes encontrar los frutos que acabamos de ver. Tú no lo puedes. Muchos creen que es normal. El cristianismo de ahora lo cree que es normal. Muchos que ya han madurado justamente creen eso, que ellos ya han pasado esa etapa del primer amor, que ellos ya en realidad han madurado. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, si no hay fruto, si no hay pasión, si todo lo que hablamos, sus corazones están completamente endurecidos. No estoy hablando de personas ignorantes que no saben el lenguaje de la Biblia, que no saben enseñar y ni siquiera que no saben de teología o términos. No. Estoy hablando de fruto. Si no hay fruto es porque el corazón está completamente endurecido. La semilla de la palabra, la obra de Dios, no puede germinar en un terreno duro. Un sexto síntoma de un corazón endurecido es que es un corazón insensible y sin reacción
ante el pecado. Y ahora te pido que vuelvas a Efesios 4. ¿A qué me refiero con esto? Esta persona que ha endurecido su corazón ha acallado la voz del Espíritu Santo y ha ido silenciando lenta pero progresivamente la voz de su conciencia y la convicción por el pecado. De esta manera, al principio, cuando pecaban, les dolía mucho. Pero luego volvieron a pecar y el dolor ya era menos. Y volvieron a pecar y cada vez menos. Y así sucesivamente, hasta que directamente no sienten nada, ya no sienten dolor por su pecado. Pueden confesarlo, pueden decir, no, estoy frío, pero ya no tienen reacción. No sienten dolor. Ellos lo confiesan y tú dices y piensas, wow, qué humilde que es. Pero si no hay esfuerzo para cambiar, es porque no sientes el dolor. Imagínate una persona que mete su mano en una vela o en el fuego, en la hornalla. Inmediatamente, si tu mano está bien y es sensible, va a sentir el dolor por el fuego y va a haber una reacción natural, sacar la mano. Hay una reacción por ese dolor. Pero si tu mano ha perdido los nervios, está insensible hacia el dolor, tu mano puede estar en el fuego y tú no vas a sentir nada. Lo terrible de esto es que por más que esa mano sea insensible al dolor del calor, las consecuencias siguen. Ese es el problema. Las consecuencias no se detienen. Y lo mismo pasa con estas personas que no reaccionan ante su dureza. Ellos pueden no sentir nada, pero la dureza por su pecado continúa. Es como un leproso que no siente el dolor al arrancarse la piel, pero se están destruyendo. Las consecuencias continúan. Por eso vimos en Efesios 4:19 que después de perder toda sensibilidad, ellos superaron el dolor, ya no sienten dolor. Después de perder toda sensibilidad, una peca sin problemas. Séptimo síntoma, un corazón endurecido es un corazón incrédulo. Acompáñame por favor a Hebreos 3, versículos 12 y 13. Se presenta al corazón incrédulo como un corazón endurecido, se lo usa indistintamente. El versículo 12 de Hebreos 3 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Recuerdas el Salmo? Los has puesto en deslizaderos hacia su ruina. Bueno, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para, y uno esperaría que diga para que no se aparte, para que no tenga un corazón incrédulo. Pero mira lo que dice, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Un corazón endurecido es sinónimo de un corazón incrédulo. Eso es lo que podemos ver aquí en Hebreos. Cuando tú no oras, es porque no crees en la oración. No porque estás muy cansado, no porque tuviste muchas cosas que hacer, no porque tuviste un día tan ocupado. No crees. Cuando tú oras sin esperar respuestas, simplemente repites, hablas cosas, pero no esperas respuestas, le entregas, entre comillas, una situación al Señor, pero luego te levantas recargado y preocupado a ver cómo puedo hacer. Es porque no crees que el Señor te va a contestar. Cuando tú lees la Biblia y no lo llevas a la práctica, es porque no crees que la Biblia, lo que la Biblia está diciendo, es la verdad. Toda esa incredulidad, y lo vuelvo a repetir, tan normalizada en el cristianismo actual, es de esperarse que las personas sean así en la iglesia, les cuesta. No, toda esa incredulidad fluye, como lo vimos aquí, de un corazón endurecido. Ese es el diagnóstico bíblico. Octavo síntoma, un corazón endurecido es un corazón que no recibe la exhortación. Lo podemos ver también aquí en Hebreos 3. Debemos exhortarnos unos a otros para no endurecernos por el engaño del pecado. Pero si rechazas la guía, la corrección, la exhortación, si rechazas el consejo de tu hermano, no hay nada que detenga que tu corazón se vaya endureciendo. Lo puedes rechazar escuchando una predicación, ¿sí? Estando sentadita, escuchando al pastor, escuchando un video, leyendo la Biblia. Tú rechazas el consejo cuando un hermano viene a hablarte. Cuando tú veas que un hermano pone peros, excusas, pero qué, cuando uno lo intenta ayudar y este hermano pone peros y excusas y no, ten la seguridad del estado endurecido de su corazón.
Si tú no escuchas la voz de tu hermano, quiero darte una noticia, no puedes tener comunión con Jesús. Estás rechazando la voz porque tu corazón está endurecido. Si tú eres de esas personas que justifica todo tu accionar, cuando alguien viene a hablarte, hermano, ten seguro que tienes tu corazón endurecido, muy endurecido. El noveno síntoma de un corazón endurecido es que esa persona justamente cree que todos están contra él o contra ella. Y esto se desprende del punto anterior. Mientras más guía y consejo rechacemos, más equivocaciones y más errores vamos a cometer. Mientras más errores cometamos, más hermanos se van a acercar a corregirnos. Pero aquí está el problema. Esa persona cree que está bien, no recibe el consejo. Por lo tanto, si vienen hermanos a hablarme, es porque deben tener algo contra mí. No hay otra razón de por qué vienen a hablarme. Yo estoy bien. Recuerden, rechazo el consejo, yo estoy bien y vienen tantos a hablarme, tienen algo contra mí, deben tener algo contra mí. Esa persona piensa, solo a mí me hablan, solo a mí me corrigen, aunque no tiene idea del trabajo, del liderazgo de la congregación, tiene ese pensamiento, solo a mí me tratan así, solo a mí me corrigen, solo a mí me vienen a hablar. Está claro que tienen algo contra mí. Ese pensamiento, hermanos, surge de un corazón endurecido. Y el último de esta lista, no el último que pueden encontrar en la Biblia, sino el último de esta lista, es que un corazón endurecido es un corazón orgulloso. Ahí en el versículo 15 de Hebreos 3 dice que si oímos la voz de Dios, no debemos endurecer nuestros corazones. El Señor te habla a través de la predicación, a través de hermanos, a través de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración. El Señor te habla por medio de situaciones diarias, a través de tu hijo. Te habla de muchas formas. Y si tú rechazas la voz de Dios, es porque tú crees que estás bien. Explico, rechazar la voz de Dios no siempre implica decir, no te quiero escuchar. Simplemente tienes que seguir haciendo lo que tú crees que es lo correcto. Tú crees que tienes la razón, aunque no le digas al Señor, no, Señor, vos te equivocaste. Si sigues viviendo como es tu opinión, es porque justamente tienes un corazón orgulloso. El orgullo en el corazón se puede presentar de diferentes formas, pero siempre tiene algo en común. Siempre terminas haciendo tu punto de vista y justificando tu accionar sin escuchar a Dios. Recuerdo una vez hablando con un varón, una persona, nos quedamos hasta tarde mostrándole yo un pecado que había cometido, y en un momento le muestro en la Biblia un pasaje que hablaba claramente de lo que esta persona había hecho, ha estado mal, y esta persona se acercó y leyó el pasaje y me dijo, tiene razón, pero yo voy a hacer eso cuando Dios me lo hable a mí. ¿Qué estaba diciendo esa persona? Sí, aquí está, pero yo no lo siento. Y obvio, si está el corazón endurecido, está un corazón enorgullecido donde sí, lo dice ahí, pero yo voy a seguir siendo mi punto de vista, yo voy a seguir haciendo lo que yo creo correcto. Un corazón orgulloso que engloba los demás síntomas que venimos viendo. Orgulloso, apaga la voz del Espíritu Santo, apaga la voz de los hermanos, cree que están todos en contra de él, murmura, critica. Un corazón que piensa que está bien. Bien lo dije, son 10 síntomas que los vimos rápidamente, pero no son todos. Tal vez el Señor te puede estar mostrando algo y anhelo que te esté mostrando algo en tu corazón y más cosas tú puedas ver en la Biblia. Ahora, ¿cuál es la solución para una vida así, hermanos? Tanto para cristianos como para no cristianos, o sea, para inconversos, la solución es una obra sobrenatural de Dios. No hay nadie más que pueda rescatarnos. Para un inconverso no le importan las cosas de Dios, y para el que está dentro de una iglesia está tan endurecido, sabe tanto lo que se va a decir, sabe los versículos, que ya no causa nada. Lo que un predicador diga ya no le causa absolutamente nada. Un pastor, si no me equivoco, del siglo XVIII, decía, qué terrible es ver a personas yéndose al infierno llenas de sermones. Nuestra única esperanza es Jesús. En Hechos 2:37 dice que las personas al escuchar la predicación de Pedro se compungieron, lo puedes buscar, Hechos 2:37, se compungieron
de corazón. Esa palabra compungir, según el diccionario Strong, significa perforar hasta atravesar. Es decir, al escuchar la palabra de Dios, la predicación de Pedro, el Espíritu Santo estaba martillando el corazón endurecido y lo perforó hasta que lo atravesó. Solo Jesús puede llegar al corazón de una persona que está en ese estado y romper esa dureza. Necesitamos un milagro de Dios. La buena noticia es que Dios prometió justamente hacer esa operación al corazón espiritual. Ezequiel 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y mira lo que dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Si tú lees el contexto de este pasaje de Ezequiel, más específicamente desde el versículo 16 del capítulo 36, te darás cuenta que el Señor le viene diciendo todo lo malo que Israel vino haciendo, por qué se fueron al exilio, le viene diciendo todo eso. Y la razón es, lo dice este pasaje, que ellos tenían un corazón endurecido, un corazón de piedra. Entonces, ¿cuál es la solución? Perdonar sus pecados y cambiar su corazón para que ahora ellos puedan ser sensibles y sujetarse, guardar los estatutos de Dios, guardar la voz de Dios. Hermanos, la buena noticia es que Jesús murió justamente para eso. Él murió para perdonar nuestros pecados y murió para cambiar nuestro corazón de piedra. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confiesas, si clamas a Él, si le pides que cambie tu vida, que perdone tu rebelión y tu dureza, Él lo va a hacer. Pero tienes que clamar, no tienes que esperar sentir algo. Recuerda, el corazón está endurecido, no va a sentir absolutamente nada. Tienes que clamar: Señor, abre mis ojos hacia la ruina en la que estoy puesto, en este deslizadero, hacia el precipicio al que estoy yendo. Clama, 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 pide consejo, arrepiéntete, clama a Dios. El Salmo 51:17 dice: Dios no despreciará al corazón contrito y humillado. El corazón contrito es ese corazón quebrantado, ese corazón roto. Este mismo pasaje en la traducción de la Biblia, el lenguaje actual, dice: tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Hermanos, la obra de Jesús no es simplemente una obra, no es únicamente, me expresé mal, no es únicamente para librarnos del infierno y luego vivir una vida aquí miserable, apática, fría, sin frutos, endurecidos. No. Él murió para llevarnos a la nueva vida aquí, que va a continuar luego después de nuestra muerte. Pero aquí comienza la obra del Señor. Clama, examina tu vida, examina a ver si tu corazón tiene estas características y pide perdón al Señor y vuélvete al Señor. Espero que Jesús les haya hablado, les esté hablando y con corazón sincero podamos acudir a Él en arrepentimiento, confiando que lo que Él hizo en la cruz tiene poder para cambiarnos y que Él nos ama tanto que nos va a volver a recibir. Les mando un abrazo enorme, hermanos, que el Señor los bendiga.